Buenos días. Continuando con la temática, vamos a iniciar con el artículo 24 de la resolución 1409. Este capítulo titula Plan de Emergencias. El plan de emergencias. Dentro de ese plan de emergencias que tiene contemplada la empresa, cada compañía en particular, el empleador debe de disponer un capítulo específico dedicado a lo que es trabajo en alturas. Si dentro de sus labores ejecuta este tipo de trabajos. Dentro de ese plan de emergencias, ese capítulo específico, también encontramos lo que es el procedimiento de rescate y el plan de rescate. Ese procedimiento de rescate y plan de rescate entran a ser un complemento de este plan de emergencias. En el artículo 3, dentro de las obligaciones del empleador, estaba contemplado que todo empleador en particular debería de disponer de un procedimiento de rescate y debería de asignar unos recursos técnicos y personal entrenado para la ejecución de ese procedimiento de rescate, unos recursos humanos. Desde el artículo 3 empiezan a hablar un poco de lo que es este tema de plan de emergencias. Ya en el artículo 24 se habla específicamente de esos componentes mínimos que se deben tener contemplados al interior de una organización. Cada frente de obra en particular debería de tener su propio procedimiento de rescate, debería de tener los recursos necesarios para ejecutar ese plan de rescate y personal entrenado, para ejecutar cualquier maniobra si es el caso. ¿De dónde viene la importancia de este procedimiento, de este plan de rescate? El síndrome que puede llegar a presentar un trabajador al estar suspendido. Cuando un trabajador se accidenta, está suspendido y de pronto por el mecanismo del accidente perdió su estado de conciencia, eso aumenta demasiado la probabilidad de que se pueda llegar a manifestar el síndrome del arnés o síndrome ortostático. ¿En qué se basa el síndrome del arnés o síndrome ortostático? El síndrome del arnés se basa en una compresión que hace el arnés a las extremidades inferiores, en la parte interna. ¿Qué tenemos nosotros en la parte interna de las extremidades inferiores? Tenemos arterias, venas y sistema nervioso periférico. Y eso es lo que llega a comprimir o a presionar las correas del arnés. ¿Qué consecuencias a la salud trae esta compresión o este síndrome del arnés? Restringe la circulación, no va a haber un retorno venoso. ¿Sí? La sangre, al no estar circulando, tiende a coagularse. También, como no hay una buena irrigación de los tejidos, se puede presentar muerte celular. Y uno de los principales síntomas es deficiencia de oxígeno en los órganos vitales, en el cerebro, corazón y pulmones. La persona, por esa deficiencia de oxígeno en el cerebro, puede llegar a perder el estado de conciencia. ¿Qué tanto tiempo puede durar la persona suspendida antes de que empiece a manifestar los síntomas? Es subjetivo, depende de cada individuo. Depende de su estado de salud, depende de su estado físico y depende del mecanismo del accidente. La persona puede perder el conocimiento luego de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Es subjetivo. No hay un tiempo estimado, un tiempo en el cual, según los estudios que se han generado con respecto al tema, no hay una media o un punto de referencia con respecto a este síndrome del arnés. Se puede presentar a cualquier momento. ¿Qué puede pasar posterior a un rescate? La persona, debido a esa coagulación de la sangre, puede llegar a presentar una falla cardíaca, una embolia pulmonar o un trombo, un coágulo se puede llegar a ubicar en algún vaso sanguíneo en el cerebro, con consecuencias importantes para la salud de ese trabajador, de esa persona accidentada. Entonces en ello radica también la importancia de este plan de emergencias y que se ejecute de tal forma que se optimice el tiempo, que se retire a esa persona de esa situación lo antes posible, porque está en peligro su propia vida. En ello radica la importancia de este plan de emergencias. Los recursos que debe designar el empleador para la atención de emergencias son recursos técnicos,
unos elementos necesarios para la atención de emergencia, como una camilla, un botiquín, inmovilizadores y lo demás que se tenga contemplado. Unos recursos humanos, personal entrenado para llevar a cabo este procedimiento de rescate, el cual ya habríamos mencionado que debe ser adecuado a cada escenario en particular. Cada escenario tiene sus propias generalidades y basados en ellos se deben de definir los procedimientos. Adicional a esos recursos humanos, se debe de disponer de equipos certificados para ejecutar maniobras de rescate o para atención de emergencias. Generalmente hablamos de un kit de rescate. Ese kit de rescate, dependiendo del escenario, se debe definir y debe estar ubicado en ese sitio en particular. ¿Para qué? Para que en caso de una eventualidad se optimice el tiempo y se haga la maniobra de rescate lo antes posible, evitando que se manifieste el síndrome del arnés. Ante una eventualidad, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es esa secuencia lógica? Como en toda emergencia, inicialmente en esa cadena, el paso a paso que debemos de seguir, encontramos lo que es mantener la calma. Es necesario para cualquier eventualidad. No generar pánico, no correr y pues no llegar a ocasionar otro tipo de contingencias. Esencial, mantener la calma. Segundo, vamos a proteger a esa víctima. El trabajador, ya sabemos que puede llegar a estar suspendido, somos trabajadores de alturas. ¿Cómo podríamos llegar a protegerlo? Se podría demarcar el área, establecer un perímetro, restringir el acceso, evitar que cualquier compañero de trabajo o cualquier otra persona que no tenga la autorización ni los conocimientos acceda e intente ejecutar una maniobra de rescate, poniendo en peligro su propia integridad y la de la persona que inicialmente se había accidentado. Es importante, segundo paso en esa secuencia, proteger. Tercero, vamos a avisar o a alertar. El empleador debería de definir o establecer ese canal de comunicación y, si es el caso, suministrar ese medio por medio del cual se va a hacer esa comunicación directa con quien corresponda al interior de la compañía. Nosotros como trabajadores deberíamos de tener claro cuál es ese canal de comunicación, a quién me debo de remitir en particular. ¿Para qué? Para optimizar el tiempo. El tiempo es el recurso más preciado ante una eventualidad y es el que más rápido se va a agotar. Entonces, dentro de esa secuencia vamos a avisar para que se procure que la atención de esa persona accidentada, esa atención médica, sea lo más pronto posible. Después de que se avisa, el cuarto paso en esa secuencia sería socorrer. Para socorrer también hay que tener unos aspectos en cuenta. Debemos de hacer un análisis de riesgos. Vamos a hacer un análisis de riesgos. En ese análisis de riesgos vamos a identificar si podemos acceder, si hay presencia de algún contaminante, de alguna energía peligrosa, la estructura puede estar en peligro de colapsar y lo ideal es anteponernos a la situación y no empeorarla. Entonces debemos de tener en cuenta que nosotros también nos podemos llegar a ver afectados. Entonces vamos a hacer ese análisis de riesgos para identificar si podemos acceder. Posteriormente, vamos a acceder. Para acceder, hay que tener en cuenta que debemos de hacer uso de equipos de protección contra caídas. Hay que hacer el desplazamiento de forma segura y de forma técnica, siempre procurando nuestra propia seguridad. Tercero, vamos a estabilizar. ¿De qué modo podemos estabilizar a esa víctima? La comunicación es esencial, debemos de mantener comunicación constante, aún así la persona esté inconsciente. También podríamos llegar a mejorar un poco la posición o la postura de este trabajador. Podríamos proporcionar algo de apoyo a nivel de la espalda y elevar un poco las piernas. Eso mejoraría un 100% la situación de ese trabajador accidentado. Cuarto,
Vamos a rescatar. Para rescatar, debemos de tener en cuenta los recursos que asigna mi empleador. Ese kit de rescate que debe ser adecuado a las características de ese escenario y al desplazamiento que debemos de hacer, teniendo en cuenta cuál es esa situación de peligro, en qué lugar está ubicada y cuál es el punto seguro al cual lo debemos de llevar. Basados en ese principio se va a hacer ese rescate. Una vez se llegue a ese sitio seguro, hay que evitar la horizontalidad de la víctima. ¿Qué pasa a la persona cuando está en una posición horizontal? Que la presión está acumulada en las piernas. Si la pongo netamente horizontal, se libera un poco esa presión y puede llegar a ocasionar una falla cardíaca. Entonces, de algún modo hay que procurar que la persona quede con la parte del torso ubicada de manera vertical o un poco inclinada, que no vaya a quedar netamente horizontal. Es una recomendación posterior a ese rescate. Quinto, vamos a prestar los primeros auxilios. Para prestar los primeros auxilios hay que tener en cuenta las normas de bioseguridad. ¿Para qué se usa esto? ¿O para qué aplica? Para evitar entrar en contacto directo con los fluidos que pueda estar expulsando este trabajador o esta víctima accidentada. ¿Qué tipo de fluidos puede estar expulsando? Saliva, sangre, vómito, orín o heces, que es algo que puede llegar a pasar. Una persona porque orina o porque se defeca, puede haber una lesión en la columna vertebral que involucra la médula espinal. Eso ocasiona pérdida del control de esfínteres. Entonces ahí deberíamos de tener mayor precaución con ese trabajador accidentado. Dentro de la secuencia general, el cuarto paso era socorrer y como quinto tenemos hacer ese traslado o esa atención médica oportuna del trabajador o de la víctima accidentada. Si como parte de los recursos de mi compañía contamos con un médico, ese médico es quien va a hacer la atención inicial en ese punto en particular. Si no contamos con un médico, una de las primeras cosas que hicimos fue avisar, para procurar que el traslado de esa víctima sea oportuno a un centro médico asistencial. Otro aspecto a tener en cuenta es que no deberíamos de liberar equipos. Esos equipos los va a liberar el médico. Muy seguramente va a tener que suministrar algún tipo de fármaco para controlar lo que es la coagulación de la sangre. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Una vez lo rescatamos, lo dejamos en una posición que no sea netamente horizontal, él se va a ir recuperando y vamos a promover ese traslado oportuno de la víctima al centro asistencial más cercano. Para controlar un poco el estado de salud, verificar el estado de salud de ese trabajador, podríamos validar el estado de conciencia. Si la persona está inconsciente, podríamos hacer estímulos sonoros o podríamos entrar en contacto con ese trabajador. Si él logra recobrar su estado de conciencia, es un signo de que su respiración, su circulación, sus signos vitales están activados o pues en ese caso la persona está con vida. Es evidente. Pero aún así parezca lógico, es lo primero que debemos de hacer, validar ese estado de conciencia. Si la persona no responde a los estímulos sonoros y al contacto, ¿qué debemos de hacer? Vamos a validar respiración y circulación. ¿Cómo validamos la respiración de ese trabajador? Vamos a mirar si hay expansión del tórax. Es una forma de validarlo. Las entidades de socorro manejan unas metodologías, algunos la denominan el MES, mirar, escuchar, sentir, o algo otras entidades de socorro lo denominan el VOS, ver, oír, sentir. ¿En qué se basa? ¿Qué vemos o qué miramos? La expansión del pecho. ¿Qué escuchamos o qué oímos? Cuando la persona exhala. Para ello, ¿qué debo hacer? Ubicar mi oído a nivel de la nariz de la persona. Ahí voy a escuchar. Y sentir, cuando la persona exhala, voy a sentir esa respiración. Un MES o un VOS corresponde a una respiración. Lo normal es que esa persona, una persona adulta, tenga entre 12 y 20 respiraciones por minuto, lo cual podemos contabilizar
o con ayuda de alguno de nuestros compañeros o brigadistas, validar que esa respiración está dentro de esos parámetros normales. Posteriormente a la respiración vamos a validar la circulación. La forma más eficiente para yo validar circulación es usando estos dos dedos. Los voy a ubicar al costado izquierdo del cuello. Vamos a ubicar la arteria carótida. Ahí podemos validar fácilmente las pulsaciones que está teniendo ese trabajador. Lo normal es que una persona adulta tenga entre 60 y 120 pulsaciones por minuto. Un valor normal estaría entre las 60 y 70 pulsaciones por minuto. Dado el caso que esa persona tenga ausencia de respiración y circulación, sería necesario ejecutar una maniobra de reanimación cardiopulmonar. Para ello, ¿qué se recomienda? Que lo haga personal médico. ¿Qué pasa al momento de un accidente? Un trabajador que estaba usando un arnés que quedó suspendido, puede llegar a haber fractura del esternón, ¿sí? Por esa presión que genera el arnés al momento de una caída. Si yo inicio una maniobra de RCP o un masaje cardíaco, las costillas pueden llegar a perforar los pulmones, poniendo en peligro la vida de esa víctima. Entonces lo ideal es que cuando hagamos ese rescate, la atención médica ya esté en el sitio. A eso debemos de apuntarle y a eso debemos de dirigir nuestras acciones. Los procedimientos de rescate deberían de ser practicados regularmente. Se deberían de hacer simulacros para optimizar el tiempo de respuesta y para identificar en qué aspectos podemos llegar a estar fallando y buscar oportunidades de mejora. A eso también se deben de orientar las acciones. Que no sea relevante únicamente cuando pasa algo, sino que la preparación debe ser anterior. Enfocarnos más en la prevención que en la reacción. Eso muy seguramente va a optimizar el rendimiento de nuestra brigada de emergencias y vamos a ejecutar ese procedimiento de rescate de forma adecuada. Estos son los aspectos básicos para tener en cuenta ante una eventualidad. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Las capacitaciones que nos suministra nuestro empleador, debemos de tomarlas y tomar ese conocimiento a conciencia. Tener en cuenta que dentro de ese paso a paso de las etapas de una emergencia, yo voy a llegar a involucrarme hasta donde mi conocimiento me lo permita y hasta donde mi empleador me lo permita. Lo mínimo que yo debería de hacer sería conservar la calma, proteger y avisar. Eso es lo mínimo que debo de hacer con un compañero que se accidentó. Muchas gracias por su atención. Hasta acá llegamos con este componente correspondiente al artículo 24 de la resolución 1409. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero sea de utilidad la información suministrada.